Hola, soy Sofía da Costa de sefeliz.net y en este vídeo quiero contestar una pregunta que me hicieron el otro día de que si es mejor pensar en positivo o simplemente no pensar. Y estuve pensando en esto y he llegado a la conclusión de que mejor lo explico en un vídeo porque seguro que otras personas también se plantean esta misma cuestión. Yo creo que las cosas se pueden abordar desde diferentes puntos de vista. Si una persona está sufriendo emocionalmente, cosa que nos ocurre a todos en mayor o menor medida, entonces podríamos hacer dos cosas. Podríamos hacer una, que sería el trabajarnos internamente para transformar cómo nos afectan esas circunstancias, es decir, un trabajo emocional para que eso que nos hace sufrir, pues no nos haga sufrir o nos haga sufrir muchísimo menos. Y dos, podríamos trabajar, por ejemplo, con mindfulness, podríamos practicar lo que es la atención plena para que esos pensamientos no nos obsesionen, digamos, para que no alimentemos esos pensamientos negativos, esas preocupaciones, sino para dejar pasar esos pensamientos. Y así reducimos nuestro sufrimiento. Si sabéis algo de mindfulness o de meditación o tal, veréis que no se trabaja el tema de transformar emociones ni de ver las cosas desde una perspectiva más positiva, sino que se trabaja más bien lo que es la atención plena en el aquí y en el ahora para que esos pensamientos negativos, esas preocupaciones, ese estrés y tal, se calme a base de centrarnos en el aquí y en el ahora. Centrarnos, por ejemplo, pues en nuestra respiración o en los sonidos que escuchamos o los objetos que observamos, ¿no? Algo que está en nuestro presente. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Tendríamos que centrarnos en el aquí y en el ahora o sería mejor trabajar las emociones? ¿Quién tiene razón? Bueno, pues yo en mi experiencia propia y después de haber trabajado con miles de personas, yo lo que opino es que las dos cosas son importantes. Lo que pasa es que aquí el orden es muy importante. Aquí el orden de los productos sí altera el resultado. Es decir, si nos ponemos a meditar, si nos ponemos a intentar tener atención plena en el presente, en nuestra respiración o lo que sea, y no hemos hecho ningún trabajo previo emocional, es muy posible que nos resulte dificilísimo. De hecho, muchísima gente no lo hace, el meditar, porque les resulta imposible, o sea, les parece una tortura, porque es como súper frustrante. Para la mayoría de las personas, meditar es súper frustrante porque la cabeza se va a mil sitios, especialmente hoy en día, cuando tenemos tantísimos estímulos externos de noticias, de medios de comunicación, de redes sociales, tantas cosas que tenemos que hacer, ¿no? Realmente ahora las cosas son muchísimo más complejas que antes, en cierto sentido, porque tenemos muchos más estímulos. Sí que la vida ahora es más cómoda que antes, pero tenemos tanta información que es mucho más difícil centrarnos y tener atención. Por eso es tan importante trabajarnos emocionalmente. Quizá ahora, pues la mayoría de las personas, por lo menos en países occidentales, pues no tenemos que trabajar tantas horas como antes, ni pasar tanto hambre ni tanto frío, pero sí que tenemos que trabajarnos la mente para poder centrarnos, porque si no es una locura, ¿no? Yo creo que cada época en la historia pues tiene sus cosas buenas y sus cosas quizá no tan buenas, pero bueno, por lo menos ahora tenemos la posibilidad de elegir, cosa que antes muchísima gente, la mayoría, no tenía. Y ahora tenemos mucha más elección. Y, y bueno, el exceso de información pues es como una herramienta. Puede ser utilizada para mal o puede ser utilizada para bien, si seleccionamos y filtramos aquello que aprendemos, ¿no? Si ahora mismo estás en YouTube viendo este vídeo, pues hay 50.000 vídeos de cosas, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que filtres y selecciones aquello que quieres ver, ¿no? Porque si no, te metes ahí en una vorágine que te lleva un vídeo, otro, y para cuando te das cuenta resulta que han pasado horas. Entonces, claro, hoy en día es muy difícil meditar. Entonces, ¿yo qué propongo? Pues yo propongo que antes de ponernos a meditar, nos trabajemos un poco internamente cuando ya hemos calmado nuestra ansiedad,
ya hemos calmado nuestros pensamientos a veces un poco obsesivos o repetitivos. Ya hemos liberado, pues quizá emociones negativas como pueden ser la rabia o la culpa o el agobio o la frustración o lo que sea. Cuando ya hemos liberado por lo menos buena parte de esas emociones, nuestra mente va a estar más calmada y ahora sí, vamos a poder meditar mucho mejor. De hecho, tengo otro vídeo de cómo hacer tapping para meditar, que lo podréis ver en algún sitio de la pantalla ahora mismo y también en la descripción. Entonces, yo digo, sí que es importante centrar la mente y centrarnos en el aquí y en el ahora, porque eso ayuda también a mejorar la atención, súper importante, pero también vamos a trabajarnos las emociones. Yo creo que las dos cosas son súper importantes. ¿Por qué? Pues porque si nos trabajamos internamente, resulta que vamos a sufrir menos. O sea, las cosas nos van a afectar muchísimo menos. Yo, antes de hacer el tapping, pues sufría más, o sea, sufría mucho más que ahora. Y le daba vueltas y vueltas a las cosas, le daba mucha importancia a cosas que realmente no la tenían, estaba mucho más desenfocada. O sea, el tapping me ha ayudado muchísimo. Bueno, a mí y a las miles de personas, no, perdón, millones de personas que practicamos tapping. Entonces te va a ayudar un montón. Evidentemente, si tú, aparte de eso, pues meditas o practicas la atención plena, porque la atención plena no es solamente una meditación, es una filosofía de vida. Es estar haciendo algo y estar presente en eso que estás haciendo. Y no estar, pues como digo, pues distraído o distraída con mil cosas. Eso ayuda un montón. Entonces, si tenemos que elegir entre no pensar o pensar en positivo, yo diría las dos cosas. Pensar en positivo quizá no sea la mejor forma de describirlo. No es tanto pensar en positivo, sino liberar la negatividad. Cuando vemos las cosas excesivamente negativas o vemos en una balanza, resulta que vemos lo negativo como que pesara mucho más que lo positivo, entonces no estamos siendo realistas. Estamos en una negatividad, con unos pensamientos catastróficos que no son ni siquiera reales. Entonces tenemos que llegar a un equilibrio, ver las cosas como son, ni peor de lo que son, e incluso a veces tampoco mejor de lo que son, porque si no, no tomamos acción. Es decir, ver las cosas desde un punto de vista realista, pero con cierto optimismo también, ¿no? Para, bueno, pues y con cierto sentido del humor para progresar en la vida. Y si aparte de hacer eso, resulta que cogemos y practicamos la atención, pues entonces muchísimo mejor. Así que yo diría de practicar las dos cosas, pero en ese orden. Acordaos que el orden es importante. Primero trabajarnos internamente y luego ya será mucho más fácil practicar la atención plena. Espero que esto haya contestado esta pregunta. Si tenéis más preguntas, podéis contactarme a través de mi página web, sefeliz.net. Y bueno, lo que puedo hacer también es, si tenéis dudas o tenéis preguntas, puedo hacer un vídeo como este para contestar esas preguntas, ¿vale? O también podéis hacer vuestra pregunta aquí en el comentario del vídeo, porque eso también resulta que ayuda a mi canal, ¿vale? Cuando hacéis comentarios en los vídeos, eso ayuda a que el canal sea más fuerte para Google y eso ayuda a que mis vídeos los vean más personas, lo cual me ayudáis a mí y también, evidentemente, ayudáis a esas personas que pueden encontrar mejor este tipo de vídeos que yo considero que son bastante útiles y eso es lo que me dice la gente en general. ¿Vale? Así que nada, si te ha gustado este vídeo, por favor, ponme un me gusta, suscríbete a mi canal y nos vemos en otro vídeo.